¿Aceptarías concederme mi último deseo de vida? Las manos de la enfermera temblaban cuando el varón le pidió que se acercara a la cama, y le dijo, felicidades por su hijo, pero si pudiera contarle un último secreto le diría, lo tengo todo, dinero, poder, pero lo que realmente deseaba era un hijo que continuara con el apellido de mi familia. Temo que mi familia se pierda, pero ahora eso parece imposible. Nadie sabía que, bajo la almohada, guardaba una carta que no debería existir. ¿Por qué un hombre dispuesto a hacer casi cualquier cosa antes de morir para preservar a su familia haría esto? Y ¿le presentó el destino a la persona perfecta para cumplir su último deseo? Eso es lo que descubriremos a medida que se desarrolle esta historia. Bienvenido a Corazón. Mi nombre es Javier, y aquí encontrarás historias que llegan directo al corazón. Relatos intensos, llenos de emoción, capaces de dejarte sin aliento y atraparte hasta el final. Si te gustan las buenas historias, suscríbete. White Black 1. El secreto bajo la almohada. Elvira Sorel sintió que el mundo se le iba a los dedos. No era el frío del cuarto, ni el olor a leña húmeda, ni el crujido de la casa vieja en lo alto del valle. Era la voz del barón de Armond, quebrada y orgullosa a la vez, diciendo la palabra imposible como si la hubiera masticado durante meses. Ella no respondió de inmediato. Se obligó a respirar con calma, como había aprendido en hospitales y casas ajenas, cuando el dolor de otros intenta convertirse en tu propio miedo. Llevaba un vestido oscuro de lana basta, un chal sobrio sobre los hombros, y el vientre marcado bajo la tela, una vida que crecía en ella con la misma terquedad con que la tristeza había decidido quedarse desde que enviudó. El varón estaba recostado entre almohadas, demasiado pálido para un hombre que había mandado sobre tierras, hombres y cosechas. Sus ojos grises, sin embargo, seguían teniendo esa precisión de quien siempre supo medir el valor de cada cosa. Solo que aquella noche no medía oro ni poder medía tiempo. Medía el vacío. En Elvira quiso apartar la vista por pudor, por respeto, pero él la sostuvo con la mirada, y con un gesto mínimo, señaló el borde de la cama. Acérquese, pidió, y su voz sonó como una puerta que se abre a un pasillo prohibido. Elvira se acercó. Sus pasos fueron casi silenciosos sobre la alfombra. La lámpara proyectaba sombras largas en las paredes, sombras que parecían observar. En esa mansión, incluso los retratos tenían juicio. Señor varón, debo revisar su pulso, dijo ella, aferrándose a lo profesional para no hundirse en lo íntimo. Él dejó escapar una exhalación lenta, cansada. Revise lo que quiera, señorita Sorel. Ya sabe lo que encontrará. Hizo una pausa, como si buscara fuerza en el aire. Dígame, ¿le asusta estar aquí? Elvira apretó los labios. Me asusta la vida, señor. No esta casa. El varón pareció escucharla de verdad, y entonces, como si ya no le importaran las reglas del mundo, alzó la mano con dificultad y la dejó caer sobre la sábana, cerca de la de ella, sin tocarla. Felicidades por su hijo, repitió, más bajo. Hay quien no entiende lo que significa esa palabra hasta que es demasiado tarde. Elvira sintió un pinchazo en el pecho. Nadie, desde la muerte de su esposo, le había dicho felicidades sin una sombra detrás. En su pueblo, una viuda embarazada era una contradicción que la gente prefería mirar de reojo. Algunos rezaban por ella, otros la condenaban en silencio, y otros, los peores, sonreían. No sé si merezco felicitaciones, susurró Elvira. El varón cerró los ojos un instante, como si ese comentario le doliera por razones antiguas. Yo tengo dinero, poder, hasta un nombre que abre puertas, dijo. Pero lo que realmente deseaba era un hijo que continuara con el apellido de mi familia. Su voz tembló. Temo que mi familia se pierda. Elvira sintió que el cuarto se achicaba, porque la frase no era solo orgullo, era miedo. Miedo puro, desnudo, el mismo que ella sentía cuando pensaba en parir sin nadie que le sostuviera la mano. Señor varón, empezó, sin saber hacia dónde iba. Él la interrumpió con una mirada fija. Ahora, eso parece imposible. El silencio que siguió tuvo peso. Afuera, la lluvia golpeó el vidrio como si insistiera. Adentro el fuego crepitó, y Elvira escuchó el sonido de su propio corazón. Fue entonces cuando, sin darse cuenta, ella vio el borde de un sobre amarillento asomando bajo la almohada. Era apenas una esquina, suficiente para que la imaginación se pusiera en pie. Elvira apartó la vista al instante, como si hubiera visto una herida. El varón notó su movimiento. No debía verlo, murmuró él, pero tal vez sea mejor. Así entiende que no estoy delirando. Elvira tragó saliva. ¿Qué es eso? El varón no lo sacó. No. Todavía solo apoyó la mano sobre la almohada, encima del secreto, como quien protege una brasa. Una carta, dijo. Una carta que no debería existir. Elvira sintió escalofríos. En el siglo en que vivían, las cartas eran armas. Un nombre escrito podía salvar a un hombre,
o condenarlo. Un sello podía abrir herencias, cerrar puertas, crear enemigos. Elvira sabía, por historias, que las familias ricas podían destrozar la vida de una mujer solo para proteger la apariencia. No entiendo, susurró ella. ¿Por qué me dice esto? El varón sostuvo la mirada, y por primera vez su poder pareció caer al suelo. Lo que quedó fue un hombre. Porque usted es la primera persona en meses que entra aquí sin pedir nada, dijo. Todos vienen a medir mi caída. Usted viene a sostenerme mientras caigo. Elvira sintió que se le humedecían los ojos. Quiso ser firm, quiso recordar que era una empleada. Pero esa noche el cuarto no parecía un lugar de trabajo. Parecía un confesionario sin sacerdote. Yo vine porque necesito vivir, admitió ella. Porque mi esposo murió hace poco y me quedé sin techo, ni porque el niño se tocó el vientre. El niño merece más que mi vergüenza. El varón respiró, trabajoso. Entonces estamos igual. Los dos cargamos con lo que el mundo juzga sin conocer. En el pasillo se oyó un crujido. La ama de llaves, Madame Rue, se movía con esa discreción que solo tienen quienes escuchan más de lo que deben. Elvira se tensó. El varón lo notó. Aquí todos oyen, dijo él, con una ironía amarga. Pero pocos entienden. Elvira enderezó la espalda como si su dignidad necesitara espacio. ¿Qué quiere de mí, señor varón? El varón tardó en responder. Una tos áspera lo dobló un instante. Elvira lo ayudó a beber agua. Sostuvo su hombro con cuidado. Esperó a que el temblor pasara. Cuando él recuperó el aliento, tenía la frente perlada de sudor. Quiero pedirle algo que podría arruinarla o salvarla, dijo al fin. Elvira se quedó quieta. Si es una indecencia, no. El varón negó con dificultad. No le pido pecado, le pido un acto de misericordia, un pacto de honor. Su voz se volvió casi un susurro. Cuando nazca su hijo, permita que lleve mi apellido. Elvira sintió que la sangre le corría por la cara. La idea era tan grande que parecía un trueno dentro del pecho. ¿Qué está diciendo? Balbuceó. Que yo diga que es suyo. No, respondió él, rápido como herido. No mienta sobre la sangre. Mienta si quiere sobre el destino. Trego saliva. El mundo cree que el apellido es sangre, pero a veces es responsabilidad. Yo quiero dejar mi nombre a alguien que no lo use como cuchillo. El vairo tembló, se imaginó la plaza en las miradas. El sacerdote, el primo ambicioso, si existía, sonriendo. Se imaginó su hijo creciendo con un apellido noble y un muro de odio alrededor. Eso sería un escándalo, susurró. Me destruirían. Ya la destruyen con la mirada, dijo él. Solo que todavía no se lo han dicho en voz alta. Elvira apretó los puños. Le dolía que fuera cierto. Mi esposo. Su voz se quebró. Mi esposo no era un hombre de títulos. Era un buen hombre y murió dejándome esto. Se tocó el vientre. Yo no puedo traicionarlo. El varón cerró los ojos, como si escuchara una verdad que no podía discutir. No le pido que lo traicione, dijo. Le pido que proteja a esa criatura. Y que, si mi nombre puede darle pan, techo, escuela. Se lo hizo una pausa. Y sí, lo confieso, Anne, también se lo pido por mi Anne, porque quiero morir sabiendo que mi familia no se borra como una firma mojada. Elvira sintió que la garganta le ardía. En ese instante, se dio cuenta de algo. El varón no hablaba como un hombre que quiere poseer. Hablaba como un hombre que suplica. Si yo aceptara, dijo ella, temerosa, me quedaría sola de todas formas. Porque el padre de mi hijo ya no está. El varón la miró, como si ese detalle fuera justamente el golpe que el destino había puesto allí. Entonces su desafío es el mismo que el mío, murmuró. Sostener un hombre en soledad. Elvira respiró hondo. La idea seguía siendo peligrosa, pero en su interior algo se movió en una compasión que no era debilidad sino reconocimiento. No puedo prometerlo esta noche, dijo, con la voz temblorosa, pero puedo prometerle una cosa. No voy a dejar que muera sin ser visto como un hombre. Y no solo como un varón. El varón soltó una exhalación que sonó a alivio. Eso ya es un comienzo. Elvira se giró para acomodar las mantas. Y entonces desde el pasillo se oyó una voz masculina, lejana, como un cuchillo envuelto en seda. Está despierto, primo. El varón se tensó. Elvira también. Porque en esa sola palabra, primo, venía escondida la otra mitad del peligro. La puerta no se abrió aún. Pero el silencio se volvió advertencia. Si esta historia ya te dejó con un nudo en la garganta, apóyanos con un me gusta y suscríbete ahora. Te prometo que el hombre del pasillo y esa carta bajo la almohada cambiarán todo lo que crees sobre Elvira y el varón. La mañana llegó con un cielo gris, y la mansión despertó con el mismo cuidado con que despiertan las casas donde alguien se está apagando. Elvira se levantó temprano, lavó sus manos hasta que le dolieron los nudillos, y se ajustó el chal frente a un espejo pequeño que deformaba un poco su rostro. Tenía ojeras. Y tenía una criatura moviéndose dentro, como si le recordara
que no podía derrumbarse. Al subir con la bandeja de caldo sintió las miradas de la servidumbre clavadas en su espalda. No decían nada, pero el silencio era un idioma completo. En el comedor, una criada cuchicheó. En el relano, un mozo evitó cruzar ojos con ella. Why Madame Rue, siempre firme, apareció como una sombra ordenada. Anoche hubo ruido en el pasillo, dijo. Sin preámbulos, Elvira no fingió. El varón tosió fuerte. Madame Rux la miró con frialdad. No hablo de tos, hablo de visitas a Elvira. Sintió que el estómago se le apretaba. No vino nadie, respondió, pero supo que no era una respuesta suficiente. Madame Rux se acercó un poco más, bajando la voz. Aquí, señorita Sorel, todo se convierte en historia, y las historias, cuando no se controlan, se vuelven juicio. Señaló la escalera. Haga su trabajo, Annie, cuide lo que dice. Elvira asintió. Era una advertencia y también quizás una protección. Cuando entró al cuarto del varón, lo encontró despierto, con los ojos fijos en la ventana. Tenía la mandíbula apretada como si sostuviera una discusión por dentro. Buenos días, dijo Elvira, intentando que la voz no le temblara. Él giró el rostro hacia ella. Él está aquí, murmuró. Elvira entendió de inmediato. ¿El hombre del pasillo? El varón asintió apenas. Etienne. Elvira dejó la bandeja y se acercó a revisar su pulso. Estaba débil, irregular. No se altere, susurró ella, le hará daño. Ya me hace daño su sola existencia, respondió el varón, sin levantar el tono. Y entonces, como si el nombre abriera una puerta, llamaron. 3 golpes firmes, como un derecho. Madame Rux entró, rígida. Señor varón, Monsieur Etienne de Armand solicita verlo. Elvira sintió que el aire se volvía más frío. Que pase, dijo el varón. Etienne entró con elegancia excesiva para una casa enferma en abrigo bien cortado, guantes impecables, un bastón que golpeaba el suelo como si marcara territorio. Sus ojos recorrieron el cuarto y se detuvieron en Elvira con una sonrisa que no llegaba al alma. Vaya, dijo. Así que la nueva enfermera es real. Elvira hizo una reverencia mínima. Él observó su vientre sin disimulo. Y además, una sorpresa. Su voz sonó suave, pero el veneno estaba allí. Qué curioso que una mujer en su estado venga a rondar un lecho de muerte. El varón habló antes de que Elvira pudiera reaccionar. Cuidar no es rondar, Etienne. Es trabajo. Claro, respondió el primo, sentándose sin pedir permiso. Yo solo pienso en la reputación de la casa. El pueblo tiene ojos, y la iglesia también. Elvira sintió la humillación subirle como fuego, pero se quedó inmóvil, digna, como había aprendido a sobrevivir cuando la vergüenza intenta volverte pequeña. Etienne inclinó la cabeza hacia el varón. Primo, la gente está inquieta. Tus tierras necesitan estabilidad. Tus trabajadores preguntan qué ocurrirá cuando... Dejó la frase en el aire, como si el final fuera un objeto indecente. Cuando ya no estés, el varón lo miró con dureza. ¿Y tú vienes a ofrecerte como salvador? Etienne sonrió. No como salvadora, como familia, como lo natural. Tú no tienes hijos, y el apellido no puede perderse por sentimentalismos de último minuto. Elvira sintió un golpe en el pecho al oír la palabra apellido. El varón bajo la almohada tenía su carta. Elvira sabía que Etienne, con su olfato de ambición, también lo intuía. Mi voluntad seguirá siendo mi voluntad, dijo el varón. Lento, vivo. Etienne apoyó el bastón y se inclinó un poco, con falsa preocupación. Solo espero que no te estés dejando confundir. La debilidad hace que uno se aferre a ideas extrañas. Miró a Elvira. Y hay personas que aprovechan la fragilidad de un hombre para colarse en su historia. Elvira apretó los dedos hasta sentir dolor. No iba a llorar. No, Ali. El varón respiró hondo, y su voz se volvió peligrosa en la calma. Vete. Etienne, el primo, se levantó, acomodó los guantes. Me iré, dijo Anne. Pero recuerda esto, primo. El pueblo habla, y hablará más si ve un bebé con un apellido que no entiende. Sonrió. Por tu honor. Piensa bien. Cuando se fue, el cuarto quedó en silencio, pero un silencio con heridas abiertas. Elvira se acercó al varón, temblando, no por miedo a Etienne solamente, sino por lo que esa amenaza significaba. No voy a ser la causa de una guerra, susurró. El varón la miró con una tristeza inmensa. La guerra ya existe, solo que algunos la pelean con cartas, no con espadas. Elvira sintió el peso de esa frase. Han cartas, en herencias, han apellidos, en su hijo. Yo no elegí este destino, dijo, con la voz quebrada. Solo intenté sobrevivir. El varón extendió la mano, y Elvira dudó un segundo antes de tomarla. La piel de él estaba fría, pero el gesto fue cálido, humano. Tal vez el destino la trajo porque usted tampoco se rinde, murmuró él, y porque un niño merece nacer con un futuro, no con una condena. Elvira miró la almohada. Él sobreseguía allí, escondido, como un corazón que late bajo tela. ¿Qué dice esa carta exactamente?, preguntó apenas el varón cerró los ojos. Dice la verdad, que Etienne no soportaría escuchar. Elvira sintió que, aunque todavía no lo supiera,
ya estaba dentro de la historia. No como espectadora, como parte del incendio. Detente un segundo y dime en los comentarios en si estuvieras embarazada, viuda y sola, ¿aceptarías el apellido de un hombre poderoso para proteger a tu hijo, aún sabiendo que te odiarían? Si te atrapó este dilema, deja tu me gusta y suscríbete. Elvira pasó el resto del día con una sensación extraña, como si la casa le hubiera cambiado el pulso. Caminaba por los pasillos y le parecía que las paredes escuchaban. Bajaba a la cocina y el murmullo se detenía. Subía con agua caliente y, aunque nadie decía su nombre, sentía que lo pronunciaban por dentro, como una acusación. En el este, el varón dormía a ratos cortos, interrumpidos por esa tos que parecía arrancarle pedazos de vida. Cuando despertaba, su mirada buscaba primero la almohada, después a Elvira. No era desconfianza, era esa urgencia de quien sostiene un secreto con la misma fuerza con que otros sostienen una cruz. Al caer la tarde, Madame Rue apareció en la puerta con un frasco de ungüento común para el pecho y paños limpios. Lo dejó sobre la mesa sin preguntar nada, pero sus ojos se clavaron en Elvira. Monsieur tiene regresará, Gisou. No hoy, pero regresará. Elvira intentó mantener el tono sereno. ¿Siempre fue así? Madame Rue apretó la boca, como si decidiera cuánta verdad permitirle a una recién llegada. Cuando la señora baronesa vivía, había límites. Ella era el muro. Miró hacia la cama. Ahora solo queda un hombre enfermo, y quienes sueñan con lo que él dejarán Elvira bajo la vista. El varón respiraba con dificultad, pero dormía. El fuego en la chimenea soltaba un olor a madera húmeda que se mezclaba con la lavanda vieja. Elvira se acercó para acomodarle la manta y entonces lo vio en él sobreasomando apenas, como un ojo que no parpadea. Se quedó inmóvil. Le habían enseñado a no husmear. El honor en su oficio era tan importante como las manos limpias. Pero también le habían enseñado otra cosa. Aun cuando un enfermo te entrega un secreto con los ojos, a veces te está entregando su única defensa. El varón abrió los ojos de pronto, como si sintiera su duda. No tenga miedo de lo que ya existe, susurró. Tenga miedo de lo que Etienne hará si lo encuentra. Elvira se acercó un poco más. ¿Por qué es tan importante?, preguntó. Usted podría dictar un testamento ante un notario. Sería lo correcto. El varón soltó una risa seca, sin fuerza. Lo correcto es un lujo que mi familia usa solo cuando le conviene. Su voz se volvió ronca. Ya intenté lo legal, ya intenté hablar con hombres de firma y sello. Todo llega a oídos de Etienne, todo. Él tiene manos largas. Elvira sintió un escalofrío. Se sentó en la silla cerca de la cama, lo suficientemente lejos para no ser íntima, lo suficientemente cerca para ser humana. Entonces, ¿qué es esa carta? El varón cerró los ojos, como si recordara algo que le costaba respirar. Es una confesión y una promesa. Es la única forma de dejar mi voluntad a salvo. Porque no depende de las palabras de un notario comprado. Depende de la conciencia de alguien que no me debe nada. Elvira lo miró, y por primera vez sintió el peso real de lo que él le pedía. No era solo un apellido, era un acto que podía desatar una tormenta. ¿Por qué cree que yo? Susurró. Soy una viuda sin importancia. Nadie me protegerá si esto se vuelve contra mí. El varón abrió los ojos. En ellos había cansancio, pero también claridad. Porque usted ya vive sin protección, señorita Sorel, y aún así se mantiene en pie. Hizo una pausa. Usted es lo más parecido a la honestidad que ha entrado a esta habitación en años. Elvira sintió que las lágrimas le presionaban la garganta, pero se contuvo. No lloraría delante de él como si fuera una niña. No allí, en la casa de los grandes. Mi hijo no debe cargar con guerras ajenas, dijo. Su hijo ya carga con el mundo, Elvira, respondió el varón, y la llamó por su nombre sin títulos. Aún no nace y ya lo miran, ya lo juzgan. Miró hacia la ventana. Y si nace pobre y señalado, lo aplastarán con esa misma facilidad con que aplastan a una mujer sola. Elvira apretó una mano sobre su vientre. El bebé se movió, como una respuesta. Yo no sé si podré, susurró. El varón respiró con esfuerzo, como si cada frase le costara un año. Yo tampoco sé si podré llegar a verlo nacer. Por eso necesito que entienda. Elvira tragó saliva. ¿Quiere que la lea? El varón tardó en contestar. Miró hacia la puerta, como si temiera que el aire mismo traicionara. Luego, muy despacio, levantó la almohada con dedos temblorosos y sacó el sobre. La cera del sello estaba marcada con un emblema antiguo no brillante, no ostentoso sino gastado, como todo lo que ha sobrevivido demasiado. No se lo entregó de inmediato, lo sostuvo entre ambos como si fuera una reliquia peligrosa. Solo una parte, dijo. Why not? Elvira sintió el corazón golpeándole. El varón señaló la pequeña biblioteca contigua, un cuarto estrecho con estantes y olor a papel viejo. Allí, la chimenea era más pequeña, y la puerta cerraba mejor. Madame Rue apareció como si hubiera estado esperando esa decisión. Sin decir nada, ayudó a Elvira a trasladar al varón hasta un sillón cercano, con manta sobre las piernas. Elvira percibió la tensión en las manos de la ama de llaves, una lealtad antigua y desesperada. Cuando terminaron,
Madame Rue se quedó en la puerta, como guardiana. Nadie entra, dijo seco. Si escucho pasos, toco la campanilla. Elvira se sentó frente al varón con el sobre entre las manos. Temblaban, no por frío, por lo que podía estar a punto de leer. Rompa el sello, indicó él. En Elvira dudó. Si lo rompo, ya no hay vuelta atrás. No la hay desde que Etienne puso sus ojos en usted, susurró el varón. Con cuidado, Elvira quebró la cera. El sonido fue pequeño, pero en su cabeza resonó como un disparo. Dentro había páginas dobladas, escritas con una letra firme, aunque en algunos trazos se notaba la fatiga. Elvira leyó en silencio al inicio, moviendo apenas los labios. El que lea esto debe saber que no escribo por capricho, sino por justicia. Elvira levantó la mirada hacia el varón. Habla de justicia, murmuró. Siga, pidió él. Elvira continuó, y las frases fueron dejando caer piezas de un rompecabezas a la muerte de la baronesa, el vacío sin hijos, la presión de la familia, las visitas insistentes de Etienne aconsejando decisiones, y por fin, una línea que hizo que Elvira sintiera que el papel pesaba el doble. Si mi apellido ha de continuar, no será en manos de quien lo use para humillar. Será en manos de quien lo use para amparar. Elvira tragó saliva. Usted quiere que su apellido sea un refugio. El varón asintió, agotado. Elvira pasó la página y llegó a un párrafo más personal, más doloroso. He visto cómo se persigue a las mujeres solas, y cómo se les exige pureza mientras se les niega pan. Yo, que fui parte de ese mundo, confieso mi culpa. Y si puedo reparar algo antes de morir, lo haré. Ana Elvira se le humedecieron los ojos. Sintió que alguien por primera vez decía en voz alta lo que ella llevaba clavado como una espina. Siguió leyendo hasta encontrar una mención que la hizo detenerse. El niño que nacerá bajo mi techo. Elvira alzó la mirada, helada. ¿Usted ya escribió esto antes de que yo aceptara? El varón cerró los ojos, como si hubiera esperado esa pregunta. No escribí su nombre, susurró. Escribí una posibilidad. El destino la puso en esta casa, Elvira. Yo solo abrí la puerta. Elvira apretó la carta contra el pecho un segundo, como si necesitara sentir el peso real. Esto es peligroso, dijo. Si Etienne lo encuentra, me acusará de cosas horribles. Lo hará de todas formas, respondió el varón. La pregunta no es qué dirá. La pregunta es, ¿usted permitirá que su hijo nazca con miedo o con un lugar? Elvira sintió que el aire se le acababa. Miró el rostro del varón, tan pálido, y de pronto no lo vio como un noble. Lo vio como un hombre que se estaba yendo, aferrado a una idea de continuidad, como quien se aferra a una mano en la oscuridad. Si yo accedo, susurró, ¿qué espera de mí? El varón abrió los ojos y la miró directo. Que no lo abandone cuando el mundo la señale. Que recuerde que no la elegí por conveniencia, sino porque usted sabe lo que es perder. Hizo una pausa. Y que cuando mires a tu hijo, no lo veas como una carga, sino como una victoria. Elvira sintió que una lágrima le caía sin permiso. La dejó caer. No la escondió. Era demasiado tarde para fingir que era de piedra. Madame Rue, desde la puerta, carraspeó apenas. Elvira entendió. Alguien subía por el pasillo. Rápido. Dobló la carta, la guardó en el sobre, y lo escondió dentro de su propio bolso, bajo un paño. El varón la miró con aprobación, como si ese gesto fuera ya una respuesta. Los pasos se acercaron, pausados, deliberados. Elvira contuvo la respiración. ¿Quién es?, susurró. Madame Rue no se movió, pero su voz salió como cuchilla. Un criado de Etienne viene a preguntar por el estado del varón. Elvira sintió que el corazón se le subía a la boca. La carta ya no estaba bajo la almohada. Estaba con ella, y eso significaba una sola cosa. El secreto había cambiado de dueño, y el peligro también. Muy pocos saben lo que de verdad se esconde detrás de una herencia cuando hay un niño por nacer y un hombre por morir. Suscríbete y deja tu me gusta, porque aquí contaremos lo que otros callan, y lo peor aún está por llegar. La noche volvió a caer con una lentitud que parecía burlarse de Elvira. En la mansión, el silencio no era descanso, era vigilancia. Cada crujido del suelo sonaba como una pregunta, cada corriente de aire parecía traer un rumor del pueblo, y dentro del bolso de Elvira, el sobre escondido se sentía como una piedra caliente, como una culpa que no era culpa. El varón empeoró al anochecer. Primero fue la tos, luego el temblor, después una palidez más intensa que lo dejaba casi transparente bajo la lámpara. Elvira se movía con rapidez, cambiando paños, acomodando a Humojadaus, ofreciéndole agua, contando su respiración como si pudiera sostenerla con los dedos. Madame Rue se mantuvo cerca, sin entrometerse, pero lista. Sus ojos iban de la puerta al rostro del varón con la misma tensión con que una madre mira la fiebre de un niño. No se vaya a dormir, señor, le dijo Elvira, inclinándose para que él la oyera. Respire conmigo. El varón abrió los ojos con esfuerzo. ¿Para qué?, murmuró. ¿Para alargar la despedida? Elvira sintió rabia, no contra él, contra la injusticia. Para que no se vaya con miedo, susurró. Él intentó sonreír,
pero le salió algo triste. Yo no tengo miedo de morir. Tengo miedo de que mi nombre muera sin haber servido para nada. Elvira apretó la mandíbula. En su vientre, el bebé se movió como un recordatorio constante. La vida seguía, incluso cuando todo parecía caer. En la madrugada, el varón tuvo un episodio más fuerte. Su respiración se volvió corta, como si el aire se escondiera. Elvira le sostuvo la mano. Le habló con calma. Le pidió que fijara los ojos en ella. El sudor le brillaba en la frente y el cuarto olía a cera, a tela húmeda, a humanidad. Elvira, susurró él en ella. Se inclinó. Aquí estoy. El varón tragó saliva y su voz salió con un hilo de orgullo quebrado. No deje que Etienne toque la carta. Elvira sintió un golpe en el pecho. No la tocará, respondió, sin pensar. Y se dio cuenta al decirlo de que ya había tomado partido. El varón sostuvo su mirada, como si buscara la promesa completa. Entonces, míreme y dígame, ¿acepta? Elvira sintió que el aire se detenía. Afuera el viento golpeó una ventana. Adentro Madame Bru se quedó quieta como estatua. Era un instante que partía la vida en dos. Elvira apretó la mano del varón, sintiendo la fragilidad de esa piel que había sido autoridad. Acepto, si usted entiende una cosa, dijo, con voz baja pero firme. Mi hijo no será un trofeo de su apellido. Será un niño con alma, con lágrimas, con derecho a ser amado sin condiciones. El varón cerró los ojos un segundo, como si esa frase le quitara un peso. Lo entiendo, murmuró. Y lo juro. En Elvira sintió que algo se rompía y se unía al mismo tiempo. Entonces sí, dijo, casi sin voz. Mi hijo llevará su nombre. No para mentir sobre su sangre, sino para salvarlo de la crueldad del mundo. Madame Bru llevó una mano a la boca, como conteniendo un sollozo que no se permitía desde hacía años. El varón, en cambio, soltó una exhalación que parecía alivio puro, como si hubiera esperado esa respuesta más que cualquier medicina. Elvira, sin pensar demasiado, sacó el sobre de su bolso y lo sostuvo un instante. «Esta carta», susurró. «¿Qué quiere que haga con ella?» El varón la miró y en sus ojos apareció una decisión final, impecable. «Guárdela usted y cuando llegue el momento, entréguesela a quien pueda hacerla valer. No en amigo. No un primo, a alguien que no tema enfrentarse al apellido». Elvira tragó saliva. «¿Y si me acusan? ¿Y si dicen que lo manipulé?» El varón apretó su mano, y por primera vez Elvira sintió una fuerza emocional en él, más fuerte que la enfermedad. «Que digan lo que quieran. Usted sabrá la verdad. Yo la saber, subas, sei cuebro. Nadie me ha cuidado así desde que murió mi esposa». Elvira sintió que las lágrimas le subían otra vez. «Yo solo hago mi trabajo». «No», dijo él, con un susurro casi feroz. «Usted hace más. Usted me mira como si todavía fuera un hombre, no un cadáver con título». Elvira bajó la cabeza un segundo. Ese hombre, tan solo en su grandeza, le despertaba una ternura peligrosa. No era deseo, era algo más profundo, en compasión que se vuelve vínculo, respeto que se vuelve cariño, dos soledades encontrándose sin permiso. El varón habló otra vez, cada vez más débil. Cuando nazca el niño, tráigamelo, nano, aunque sea un minuto. Aunque yo ya no pueda sostenerlo, quiero verlo. Quiero... Elvira sintió una punzada en el pecho, como si el futuro le doliera antes de llegar. «Lo verá», prometió. Y en ese instante, sin plan, sin cálculo, Elvira inclinó la frente y apoyó un segundo su mano sobre la del varón. Un gesto mínimo respetuoso, pero cargado de algo que la casa entera habría llamado impropio si lo hubiera visto. Madame Bru giró el rostro hacia la ventana como si diera privacidad a ese pequeño acto de humanidad. Elvira entendió que incluso la mujer más dura necesitaba creer en algo limpio. No duró mucho la calma. Al amanecer, cuando la luz apenas empezaba a dibujar el borde de las cortinas, se oyó un golpe en la puerta principal. Luego otro y otro insistente, como si la mansión fuera un enemigo. Madame Bru entró al cuarto pálida. «Es Monsieur Etienne», dijo. «Trae a un notario». «Y al sacerdote». Elvira sintió que la sangre se le iba a los pies. En notario, al sacerdote, en dos figuras que podían convertir un rumor en sentencia. El varón, en la cama, abrió los ojos con un destello de lucidez amarga. «¿Vienen por la herencia?», murmuró. «Ni por usted». Elvira apretó el sobre dentro de su bolso como si se aferrara a un salvavidas. «No voy a ceder», susurró, más para sí que para él. El varón la miró con gratitud. «Entonces recuerde lo que acaba de hacer», dijo. «Usted ya no está sola, aunque el mundo la deje sola. Usted ya no está sola en esta decisión». Elvira quiso contestar, pero en el pasillo se escucharon pasos, muchos, en voces bajas. El sonido metálico no de objetos, sino de intenciones afiladas. La puerta del cuarto no se abrió aún, pero Elvira supo con una certeza helada que la batalla por el apellido acababa de empezar y que su vientre era el campo donde iban a intentar ganar. Si este momento te apretó el pecho, escribe «Aquí estoy» en los comentarios y acompaña a Elvira en esta tormenta. Deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que Etienne trae hoy puede destruirlo todo o revelar la verdad.
La puerta del cuarto no se abrió con violencia. Se abrió con autoridad. Esa mañana, la mansión no parecía una casa sino un tribunal. Entró primero el sacerdote con sotana oscura, olor a incienso viejo, y una mirada que mezclaba compasión con cautela. Detrás de él venía el notario, impecable, con su cartera de cuero y dedos manchados de tinta, como si la vida humana fuera solo una firma bien colocada. Y al final, como dueño del aire, Etienne de Armand, Elvira sintió que el cuerpo se le tensaba. Se colocó instintivamente entre el varón y la puerta, no como reto abierto, sino como se colocan las madres frente a lo que amenaza. «Primo», dijo Etienne, con una sonrisa que parecía limpia, «he venido a asegurar que todo se haga como corresponde». El varón, recostado, apenas levantó la cabeza, pero su mirada fue un látigo silencioso. «Lo que corresponde», murmuró, «es que me dejen respirar». El sacerdote avanzó un paso, con voz suave. «Hijo, la muerte se acerca. No es pecado ordenar el alma». El varón dejó escapar una risa sin alegría. «Mi alma está cansada, padre. Lo que ustedes vienen a ordenar no es mi alma». «Es mi apellido», el notario carraspeó, incómodo. «Señor varón, hay asuntos de propiedad pendientes. La familia desea evitar confusiones. En estos casos, un testamento claro». «No necesito claridad de quienes se alimentan de mi sombra», interrumpió el varón. Etienne alzó las manos fingiendo calma. «No dramatices, primo. La gente está inquieta. Tus trabajadores, el pueblo, la iglesia, todos necesitan paz. Y la paz nace de la previsión». Elvira sintió el impulso de hablar, pero tragó saliva. En ese mundo, la voz de una mujer embarazada era frágil como vidrio. Sin embargo, Etienne la miró como si la hubiera estado esperando. «Y por supuesto, hay otro asunto», dijo, y su sonrisa se afiló. «La presencia de la señorita Sorel». El sacerdote giró la cabeza hacia Elvira, mirándola por primera vez con atención real. La vaio enera, el chao sobrio, el luto discreto, el vientre evidente. Sus cejas se fruncieron apenas. «Hija», dijo Anne, «me informaron que eres viuda». Elvira sostuvo la mirada, firme. «Sí, padre. ¿Y estás encinta?» «Sí». Anne, el notario evitó mirarla, como si la simple realidad lo incomodara. Etienne, en cambio, se deleitaba. «Una viuda embarazada viviendo bajo el techo de un varón moribundo», comentó Etienne. «El pueblo habla, padre. Habla demasiado, Anne, y cuando el pueblo habla, la reputación cae». «No es así». El sacerdote tragó saliva. «La reputación no es lo esencial, pero las apariencias protegen del escándalo». Elvira sintió un dolor seco en el pecho. Apariencias han siempre apariencias. Como si su vida, su duelo, su hijo, fueran un error que debía ocultarse para no manchar un apellido. El varón giró el rostro hacia Etienne con una calma peligrosa. «Deja de ensuciarla con tu lengua». Etienne levantó el mentón. «Yo no ensucio nada. Yo nombro lo que la casa ya murmura». Se volvió hacia el notario. «¿No sería prudente, monsieur, verificar que no haya influencias indebidas? Un hombre enfermo puede firmar cosas que luego lamenta». Elvira sintió que el aire se volvía cuchillo. Influencias indebidas. Era una acusación sin decirlo. Un modo elegante de llamarla oportunista, de insinuar lo peor sin pronunciarlo. El varón quiso incorporarse, pero la tos lo dobló. Elvira se movió rápido, le sostuvo el hombro. Le ofreció agua. Los ojos del sacerdote se suavizaron un instante al ver su cuidado. Pero Etienne aprovechó el gesto. «Miren qué devoción», susurró tan joven, tan entregada. Elvira apretó la mandíbula, obligándose a no temblar. Sintió al bebé moverse, como si también resistiera. «Soy enfermera», dijo al fin, con voz clara. «Mi trabajo es cuidar». El sacerdote la miró, midiendo. «¿Y por qué aceptaste venir aquí, hija? No es un lugar fácil para una mujer en tu situación». Elvira sintió que la pregunta era una cuerda floja. Si decía por necesidad, la llamarían interesada. Si decía por compasión, insinuarían otra cosa. «Aún así», respondió con verdad, «porque me quedé sola, padre. Porque perdí a mi esposo y no tenía techo. Y porque el varón necesitaba manos limpias, no rumores». Etienne soltó una risa breve. «¡Qué discurso tan perfecto!». El varón, con la voz raspada, habló. «Ella dice la verdad, y aunque no la dijera, no tienes derecho a despedazarla». El notario abrió su cartera, como buscando refugio en los papeles. «Señor varón, necesitamos saber si desea otorgar un testamento formal hoy. El tiempo es limitado». Elvira sintió que esas palabras eran un golpe sin piedad. El varón lo supo también. Cerró los ojos un segundo. «Sí», dijo, pero no bajo la mano de Etienne. Etienne se inclinó con falsa cortesía. «Primo, yo solo quiero ayudarte». «¿Quieres heredarme?», corrigió el varón, «y no lo permitiré». El sacerdote levantó las manos, intentando apaciguar. «Filius, por favor». El varón respiró hondo, como reuniendo fuerzas para algo definitivo. «Padre», dijo, «a usted habla de alma. Le diré algo. A mi alma no descansa porque he sido un hombre duro, porque permití injusticias,
porque cerré los ojos a la crueldad del pueblo cuando castigaba a las mujeres solas. Miró, Alviró. Ella me abrió los ojos cuando ya era tarde. Etienne frunció el ceño. No mezcles asuntos, primo. Los mezclo porque son uno, respondió el varón. Mi apellido no es un trofeo. Debe servir para amparar, y yo decidiré a quién ampara. El notario se aclaró la garganta. Entonces, señor varón, ¿a quién desea dejar su legado, en ausencia de descendencia legítima? La palabra legítima cayó sobre Elvira como una piedra. Etienne sonrió, esperando que el varón quedara atrapado. El varón miró a Elvira, y Elvira sintió que el mundo se detenía. No hubo gesto indecente, no hubo drama exagerado, solo una mirada de hombre cansado a mujer cansada. Dos soledades reconociéndose ante el juicio. Aún no es el momento de decirlo ante todos, dijo el varón al fin. Pero sí es el momento de dejar claro que Etienne no decidirá por mí. Anne Etienne golpeó el suelo con el bastón, perdiendo por un segundo la máscara. Esto es absurdo, escupió. La casa se hundirá si juegas con tu herencia. El sacerdote lo miró con severidad. Monsieur Etienne. No, padre, lo cortó Etienne. Yo protejo el apellido. Yo protejo esta tierra. ¿Y quién la protege de esto? Señaló a Elvira con un gesto cruel. Una mujer embarazada en el cuarto de un moribundo. Elvira sintió que le ardían los ojos por loro. Su voz salió baja, firme. No soy esto, monsieur. Soy una viuda, soy una madre. Y si usted teme a mi presencia, no es por moral, es por miedo. A la frase cortó el aire. Hasta el notario levantó la vista. Etienne se quedó rígido, como si una criada hubiera osado levantarle la mano. El varón sonrió apenas, con orgullo silencioso. ¿Lo ve, Etienne?, susurró. Ella tiene más honor que todos tus guantes. El sacerdote respiró hondo, como aceptando una verdad incómoda. Señor varón, dijo, lo que ocurra con su nombre tendrá consecuencias para ella también. Elvira apretó el bolso donde guardaba el sobre, sintiendo el calor del secreto como si fuera un corazón prestado. Sabía que esa carta podía ser salvación, o sentencia. Sabía sobre todo que Etienne no se detendría. El notario dio un paso. Propongo que redactemos una declaración simple hoy, y que la formalización se complete cuando el señor varón esté. Buscó una palabra menos cruel, más estable. El varón soltó una risa breve. No estaré más estable, pero haremos lo que sea necesario sin que este hombre, miró a Etienne, meta su mano. Etienne apretó los dientes. Luego, con una cortesía helada, inclinó la cabeza. Como quieras, primo. Pero recuerda, el pueblo no perdona. Y la iglesia tampoco, miró Elvira. Menos a una mujer sola. Después se dio media vuelta y salió, dejando el cuarto impregnado de amenaza. Cuando la puerta se cerró, Elvira sintió que el cuerpo le aflojaba, como si hubiera corrido sin moverse. El varón la miró, agotado, pero con gratitud. Hoy me defendió, murmuró en Elvira bajo la voz. Hoy me defendí a mí misma. Y en ese instante, con una claridad que la asustó, Elvira entendió que ya no podía regresar a su vida anterior, porque el apellido del varón había entrado en su vientre como una promesa, y Etienne, con notario y sacerdote, había declarado la guerra sin espada. A nada de esto es casual. Comenta, no era lo que parecía. Deja tu me gusta y suscríbete, porque lo que Elvira guarda en su bolso puede salvar al niño, o convertirlo en el objetivo de todos. Los días siguientes se volvieron una sucesión de respiraciones contadas. Elvira aprendió a reconocer el sonido de la enfermedad del varón como se reconoce una tormenta por la forma en que el aire cambia antes de que caiga el rayo. Había mañanas en que él parecía sostenerse, hablaba poco, pedía que le abrieran la cortina para ver el valle, y había noches en que la tos lo dejaba sin voz, y su mirada se perdía como si ya estuviera caminando hacia otro lado. Elvira no se separaba de su lado más de lo necesario. Comía de pie, dormía en una silla cuando el cansancio le rompía la espalda, y aún así se levantaba cuando él la llamaba con un hilo de voz. Elvira, murmuraba a veces, «¿Sigue ahí?» «Aquí», respondía ella siempre. Madame Roux empezó a mirarla distinto, ya no con desconfianza, sino con una especie de respeto doloroso, como si hubiera visto demasiadas mujeres hundirse para no admirar a una que seguía en pie. Aún así, la casa seguía siendo peligrosa. Cada vez que Etienne aparecía, lo hacía con sonrisas y preguntas, con visitas casuales que dejaban olor a amenaza. «¿Cómo está mi primo?», preguntaba en el pasillo, demasiado alto para que todos oyeran. Elvira respondía lo mínimo. Aprendió a no dar detalles. Aprendió a guardar la carta como se guarda un fuego lejos de las miradas, cerca del corazón. Una tarde, cuando el cielo se puso del color del plomo, el varón pidió que lo llevaran a la biblioteca. Quería estar entre libros, como si las palabras ajenas pudieran acompañarlo en la despedida. Elvira lo ayudó a sentarse en el sillón, le acomodó una manta, le humedeció los labios con un paño. «¿Qué busca, Prigan?» El varón señaló un estante. «Mi padre decía que un hombre se conoce por lo que deja escrito». Elvira lo miró con cuidado.
Usted ya dejó algo escrito. El varón la miró, y en sus ojos apareció una sombra de ternura. No es suficiente. Elvira sintió un latido de miedo. Si él intentaba formalizarlo todo, Etienne se enteraría. Pero el barón, como si leyera sus pensamientos, habló con voz baja. No me refiero a la herencia, me refiero a usted. Elvira se quedó quieta. ¿A mí? El varón tragó saliva. Sus dedos débiles se aferraron al brazo del sillón. Cuando usted llegó, yo era un hombre solo esperando la muerte. Hizo una pausa Nanny. Usted llegó con vida dentro. A eso me avergonzó. Me mostró lo que me faltaba. Elvira sintió que el pecho se le apretaba. No sabía si esas palabras eran una despedida, una disculpa o un comienzo imposible. Yo no vine a cambiarle la vida, varón, susurró. Vine a cuidarlo. ¿Why al cuidar? Respondió él. Me devolvió algo que yo ya había perdido en el deseo de ser mejor, aunque sea tarde. Elvira bajó la mirada. Se permitió un segundo de honestidad. A veces siento culpa, dijo, por aceptar lo del apellido o por sentir alivio. Como si traicionara a mi esposo. El varón cerró los ojos, con dolor. No traicione a nadie, Elvira. Su esposo vive en lo que usted fue para él. La miró. Y su hijo vivirá en lo que usted sea capaz de sostener ahora. Elvira apretó la mano sobre su vientre. El niño se movió, fuerte, como afirmación. Nacerá en invierno, susurró ella. Y yo tengo miedo de no llegar. De perir sola, de que el mundo me escupa. El varón levantó la mano, y Elvira, con cuidado, la tomó. No hubo atrevimiento, solo humanidad. No parirá sola, murmuró él. Madame Rue la ayudará, Annie y yo. Si sigo aquí, estaré aquí. Esa noche, Elvira tuvo un sueño extraño. Se veía caminando por el pueblo con el bebé en brazos, y las personas le abrían paso sin insultos. Pero en el sueño, cada puerta que se abría tenía detrás el rostro de Etienne, sonriendo, como si el permiso fuera una trampa. Despertó sudando. Se levantó de inmediato para ver al varón. Lo halló despierto también, mirando la oscuridad. ¿No duerme?, preguntó ella. No, susurró. Escucho la casa. Elvira frunció el ceño. ¿Qué escucha? El varón tardó en responder. Pazus, tragó salivao. Etienne no duerme cuando huele una oportunidad. Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó a la puerta, abrió apenas, escuchó. El pasillo estaba en silencio, pero era un silencio demasiado cuidadoso. Madame Rue, susurró Elvira, llamándola con prudencia. No hubo respuesta inmediata. Eso la asustó más que cualquier grito. Volvió junto al varón, y lo encontró temblando, no de frío, sino de un presentimiento que parecía viejo. Elvira, murmuró él. Si algo me pasa antes de que nazca, no diga eso, lo cortó ella. Escúcheme, insistió, con un hilo de fuerza. Si algo me pasa, protéjalo aunque tenga que irse, aunque tenga que abandonar esta casa. Elvira sintió que la garganta se le cerraba. ¿Irme? ¿Y dejarlo aquí? El varón sostuvo su mirada. A veces, para amar, hay que huir de la crueldad. Subas se cuebró. Yo he vivido demasiado atado a las paredes. No le deseo eso a usted. Elvira apretó los labios. Sintió de pronto que la mansión era más oscura que la noche, como si el peligro ya hubiera entrado y solo estuviera esperando el momento de mostrarse. Fue entonces cuando se oyó un ruido abajo, no un golpe fuerte, algo más inquietante en el sonido de un cajón abriéndose, de papeles moviéndose con prisa contenida. Elvira se quedó inmóvil. Luego, sin pensarlo, tomó su bolso y palpó el sobre. Anne seguía allí. Pero el sonido abajo significaba que alguien buscaba otra cosa, o buscaba lo mismo en otro lugar. Madame Rue apareció al fin, respirando agitada, con el rostro pálido. Señorita Sorel, susurró. Alguien entró en mi oficina. Revisaron documentos. Miró al varón. ¿Buscan la carta? Elvira sintió que el mundo se le apretaba alrededor. El varón cerró los ojos, cansado, como si hubiera esperado ese momento. Entonces, ¿empezó?, murmuró. Elvira miró su vientre, luego al hombre en la cama, y entendió que el invierno ya no estaba afuera, estaba dentro del pecho de todos, y que para sostener una promesa tendría que ser más fuerte que el miedo, más fuerte que el juicio, y, quizá, más fuerte que la propia soledad. Los días siguientes se volvieron una sucesión de respiraciones contadas. Elvira aprendió a reconocer el sonido de la enfermedad del varón como se reconoce una tormenta por la forma en que el aire cambia antes de que caiga el rayo. Había mañanas en que él parecía sostenerse, hablaba poco, pedía que le abrieran la cortina para ver el valle, y había noches en que la tos lo dejaba sin voz, y su mirada se perdía como si ya estuviera caminando hacia otro lado. Elvira no se separaba de su lado más de lo necesario. Comía de pie, dormía en una silla cuando el cansancio le rompía la espalda, y aún así se levantaba cuando él la llamaba con un hilo de voz. «Elvira», murmuraba a veces. «¿Sigue ahí?» «Aquí», respondía ella siempre. Madame Rue empezó a mirarla distinto, ya no con desconfianza, sino con una especie de respeto doloroso, como si hubiera visto demasiadas mujeres hundirse para no admirar a una que seguía en pie. Aún así, la casa seguía siendo peligrosa. Cada vez que Etienne aparecía,
Lo hacía con sonrisas y preguntas, con visitas casuales que dejaban olor a amenaza. «¿Cómo está mi primo?», preguntaba en el pasillo, demasiado alto para que todos oyeran. Elvira respondía lo mínimo. Aprendió a no dar detalles. Aprendió a guardar la carta como se guarda un fuego lejos de las miradas, cerca del corazón. Una tarde, cuando el cielo se puso del color del plomo, el varón pidió que lo llevaran a la biblioteca. Quería estar entre libros, como si las palabras ajenas pudieran acompañarlo en la despedida. Elvira lo ayudó a sentarse en el sillón, le acomodó una manta, le humedeció los labios con un paño. «¿Qué busca, Prigan?». El varón señaló un estante. «Mi padre decía que un hombre se conoce por lo que deja escrito». Elvira lo miró con cuidado. «Usted ya dejó algo escrito». El varón la miró, y en sus ojos apareció una sombra de ternura. No es suficiente. En Elvira sintió un latido de miedo. Si él intentaba formalizarlo todo, Etienne se enteraría. Pero el barón, como si leyera sus pensamientos, habló con voz baja. «No me refiero a la herencia, me refiero a usted». Elvira se quedó quieta. «¿A mí?». El varón tragó saliva. Sus dedos débiles se aferraron al brazo del sillón. «Cuando usted llegó, yo era un hombre solo esperando la muerte». Hizo una pausa Nani. Usted llegó con vida dentro. A eso me avergonzó. Me mostró lo que me faltaba». Elvira sintió que el pecho se le apretaba. No sabía si esas palabras eran una despedida, una disculpa o un comienzo imposible. «Yo no vine a cambiarle la vida, varón», susurró. «Vine a cuidarlo». «¿Why al cuidar?», respondió él. «Me devolvió algo que yo ya había perdido en el deseo de ser mejor, aunque sea tarde». Elvira bajó la mirada. Se permitió un segundo de honestidad. «A veces siento culpa», dijo, «por aceptar lo del apellido o por sentir alivio. Como si traicionara a mi esposo». El varón cerró los ojos, con dolor. «No traicione a nadie, Elvira. Su esposo vive en lo que usted fue para él». La miró. «Y su hijo vivirá en lo que usted sea capaz de sostener ahora». Elvira apretó la mano sobre su vientre. El niño se movió, fuerte como afirmación. «Nacerá en invierno», susurró ella. «Y yo tengo miedo de no llegar. Di per ir sola de que el mundo me escupa». El varón levantó la mano y Elvira, con cuidado, la tomó. No hubo atrevimiento, solo humanidad. «No parirá sola», murmuró él. «Madame Rue la ayudará, Annie y yo. Si sigo aquí, estaré aquí». Esa noche, Elvira tuvo un sueño extraño. Se veía caminando por el pueblo con el bebé en brazos, y las personas le abrían paso sin insultos. Pero en el sueño, cada puerta que se abría tenía detrás el rostro de Etienne, sonriendo, como si el permiso fuera una trampa. Despertó sudando. Se levantó de inmediato para ver al varón. Lo halló despierto también, mirando la oscuridad. «¿No duerme?», preguntó ella. «No», susurró. «Escucho la casa». Elvira frunció el ceño. «¿Qué escucha?». El varón tardó en responder. «Pasus», tragó salivao. «Etienne no duerme cuando huele una oportunidad». Elvira sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó a la puerta, abrió apenas, escuchó. El pasillo estaba en silencio, pero era un silencio demasiado cuidadoso. «Madame Rue», susurró Elvira, llamándola con prudencia. No hubo respuesta inmediata. Eso la asustó más que cualquier grito. Volvió junto al varón, y lo encontró temblando, no de frío, sino de un presentimiento que parecía viejo. «Elvira», murmuró él, «si algo me pasa antes de que nazca». «No diga eso», lo cortó ella. «Escúcheme», insistió, con un hilo de fuerza. «Si algo me pasa, protéjalo aunque tenga que irse, aunque tenga que abandonar esta casa». Elvira sintió que la garganta se le cerraba. «¿Irme? ¿Y dejarlo aquí?». El varón sostuvo su mirada. «A veces, para amar, hay que huir de la crueldad sauvage», se cuebró. «Yo he vivido demasiado atado a las paredes. No le deseo eso a usted». Elvira apretó los labios. Sintió de pronto que la mansión era más oscura que la noche, como si el peligro ya hubiera entrado y solo estuviera esperando el momento de mostrarse. Fue entonces cuando se oyó un ruido abajo, no un golpe fuerte, algo más inquietante en el sonido de un cajón abriéndose, de papeles moviéndose con prisa contenida. Elvira se quedó inmóvil. Luego, sin pensarlo, tomó su bolso y palpó el sobre. Anne seguía allí. Pero el sonido abajo significaba que alguien buscaba otra cosa, o buscaba lo mismo en otro lugar. Madame Rue apareció al fin, respirando agitada, con el rostro pálido. «Señorita Sorel», susurró, «alguien entró en mi oficina. Revisaron documentos». Miró al varón. «¿Buscan la carta?». Elvira sintió que el mundo se le apretaba alrededor. El varón cerró los ojos, cansado, como si hubiera esperado ese momento. «Entonces, ¿empezó?», murmuró. Elvira miró su vientre, luego al hombre en la cama, y entendió que el invierno ya no estaba afuera, estaba dentro del pecho de todos, y que para sostener una promesa tendría que ser más fuerte que el miedo, más fuerte que el juicio, y quizá más fuerte que la propia soledad. La partera se llamaba Inés, y sus manos olían a jabón y a hierbas comunes de casa,
de esas que no prometen milagros, solo alivió a Nusto. La vivienda era pequeña, con un fogón encendido y paredes que habían oído demasiados llantos y demasiados primeros gritos de vida. Allí no había retratos de nobles ni pisos brillantes. Había humanidad. Elvira se aferró al borde de la cama mientras el dolor la tomaba por oleadas. Madame Rue le sostenía la frente, le mojaba los labios, le hablaba al oído con una ternura inesperada en una mujer tan acostumbrada a mandar. «Respira, niña, respira», decía Rue, como si Elvira fuera familia, como si en ese cuarto se hubiera roto al fin la barrera entre señora y sirvienta. Elvira lloró, pero no de debilidad. Lloró de cansancio, de miedo, de amor anticipado, de todo lo que había guardado para no hacer ruido en una casa donde el ruido se castiga. Pensó en su esposo muerto, en cómo habría querido verlo allí, sosteniéndole la mano. Pensó en el varón, esperando como un hombre que apuesta su último aliento a un instante. Y mientras el dolor subía, también subía una pregunta que le ardía por dentro: ¿qué clase de destino era ese, que mezclaba un funeral reciente con un nacimiento y un apellido poderoso con la soledad de una viuda? Al amanecer, cuando la luz apenas se coló por la ventana, Elvira gritó. No fue un grito escandaloso, fue un grito de vida abriéndose paso. Inés dio instrucciones firmes, y Elvira obedeció como pudo, con el cuerpo temblando, el corazón ardiendo. Luego un silencio corto, demasiado corto. Elvira sintió que el pecho se le congelaba. ¿Está? Intentó preguntar, y entonces se oyó el llanto. Un llanto fuerte, limpio, con rabia de existir. Inés levantó al bebé envuelto en una manta y lo acercó al rostro de Elvira. «Es un varón», susurró la partera fuerte, muy fuerte. Elvira lo miró, y el mundo se le volvió agua en los ojos. Era pequeño, rojo, perfecto. Era su hijo, era el hijo de su esposo, y también por promesa, el heredero de un apellido que todavía estaba en disputa. Madame Rue se tapó la boca para no llorar, y Elvira, con la voz rota, pronunció el nombre que había elegido en silencio. Como una oración, Gabriel. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el calor de esa vida nueva, y en ese instante supo que nada, ni Etienne, ni el pueblo, ni el sacerdote, podía convencerla de que aquello fuera vergüenza. Era milagro. Era resistencia. Pero el tiempo, ese enemigo sin rostro, no esperaba. No habían pasado ni 2 horas cuando alguien golpeó la puerta. Era un mozo de confianza de Madame Rue, empapado por el rocío, con la mirada abierta de urgencia. «Madame». Jadeó el varón. «Está peor». Pregunta por ella. Por el niño. Elvira sintió que la sangre se le iba a las manos. Apretó al bebé contra su pecho. «Tenemos que ir», dijo. Y su voz no admitía discusión. Inés quiso protestar, pero Madame Rue ya había decidido. Prepararon una pequeña cesta, acomodaron al niño con cuidado, cubrieron a Elvira con un manto más grueso, y salieron. El camino de regreso a la mansión se sintió más largo que nunca. Elvira caminaba despacio, aún débil, pero avanzaba como avanzan las madres cuando no hay opción. Cada paso era una súplica silenciosa: «Aguanta, aguanta un poco más». Cuando llegaron al portón, el cielo estaba pálido y el valle parecía contener el aliento. Dentro la casa olía a cera y a despedida. Subieron al cuarto del varón. En el pasillo, una criada se persignó al ver el bulto envuelto en otra. Murmuró algo. Elvira no escuchó, solo sentía el latido del niño y el suyo golpeando juntos. El varón estaba recostado, más pequeño que en días anteriores. Su piel parecía papel, y sus ojos, sin embargo, buscaban con desesperación una sola cosa en verdad. Elvira susurró cuando ella entró. Elvira se acercó con el bebé en brazos. Se arrodilló junto a la cama. El varón abrió los ojos más, como si la vida lo jalara de regreso por un instante. «Señor», dijo Elvira, y se corrigió. «Armand, aquí está». El varón extendió la mano. Temblaba en Elvira. Dudó un segundo, por miedo a lastimar al niño, pero acercó al bebé lo suficiente para que la mano del varón tocara la manta. Apenas. Ese toque mínimo fue como un pacto sellado con piel. El varón miró al bebé, luego miró a Elvira, y en su expresión apareció algo que Elvira no había visto jamás en un hombre como él: en gratitud humilde, limpia. «Gracias», murmuró. Elvira tragó saliva. Su voz salió como un hilo. «Cumplí mi promesa». El varón respiró hondo, muy hondo, como si quisiera guardar ese instante dentro de sí, para llevárselo donde fuera. «Mi nombre», susurró, «no será solo orgullo». Elvira asintió, con lágrimas. «Será refugio, como usted dijo». El varón quiso decir algo más, pero su garganta ya no le respondía. Aún así, hizo un gesto con los dedos, señalando el bolso de Elvira. La carta. Elvira entendió. Sacó el sobre despacio. Madame Rue cerró la puerta y se colocó como guardiana, mientras el varón, con una energía extraña, como prestada por el final, alzó un poco la cabeza. «Léala», murmuran ahora. Elvira sintió el corazón golpeándole. Miró al bebé, dormido en su pecho,
y abrió el sobre con manos temblorosas. El varón quería que esa verdad naciera junto con el niño. Elvira leyó en voz baja las últimas líneas que no había leído antes, las que el varón había guardado como un golpe final contra la ambición de Etienne. Y si alguien duda de la legitimidad del destino, que sepa esto: An, el esposo de Elvira Sorel, el difunto Tomás Sorel, fue hijo de mi sangre, un hijo que mi familia obligó a esconder, un hijo al que protegí en silencio, lejos del apellido para salvarlo del veneno de los Armand. La vida es irónica en el niño que nace hoy. Aunque lleve el nombre por promesa, lo lleva también por sangre, y quien intente arrebatarlo, se enfrentará no a una viuda, sino a la verdad. Elvira se quedó helada. Sintió que el aire se le iba. Miró al bebé como si lo viera por primera vez. San Tomás, su Tomás, hijo del varón, un secreto enterrado por la familia. De pronto su duelo se reordenó, como si una pieza invisible encajara con otra. Madame Roux soltó un sollozo ahogado. Sus manos temblaron de rabia y dolor. El varón, en la cama, miró a Elvira con ojos húmedos. No quería manchar su matrimonio, susurró. Tomás merecía vivir sin ese peso. Respiró con dificultad. Pero ahora necesito que sepa que nadie puede llamarlo impostor. Elvira lloró, sin poder evitarlo. No era una traición. Era una revelación que transformaba la vergüenza en dignidad. Su hijo no era un favor al apellido. Era continuidad verdadera, y todo el veneno de Etienne, de pronto, se volvía inútil. Como si el destino quisiera rematar el golpe, se oyó ruido en el pasillo, voces, pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. Etienne entró con el notario detrás, pálido, nervioso, y el sacerdote, confundido. ¿Qué es esto?, exclamó Etienne, viendo a Elvira con el bebé. Así que era verdad. «¡Trajiste un niño a esta casa en secreto!». Elvira se levantó con dificultad, protegiendo al bebé contra su pecho. Ya no temblaba como antes. Tenía la verdad en la mano y una vida en los brazos. «No en secreto», dijo, y su voz fue firme. En protección. Etienne dio un paso, furioso. «Ese niño no es Armand». Elvira levantó la carta. «¿Quieres apostar tu apellido contra la tinta del varón?». El notario tragó saliva. «Esa es una declaración escrita de puño y letra». El sacerdote se acercó, alarmado. «¿Qué dice?». Elvira miró a Etienne y sintió que por fin podía devolverle la mirada sin vergüenza. «Dice que mi esposo, Tomás Sorel, era hijo del varón». Cada palabra cayó como piedra. «Dice que mi hijo lleva el apellido por promesa y por sangre. Y dice que quien lo toque se enfrenta a la verdad». Etienne se quedó rígido. Su rostro perdió color. Por un segundo intentó reír, pero la risa se le quebró. «Mentira», escupió. «Esto es una manipulación». El varón reunió fuerzas para hablar una última vez. Su voz salió frágil pero clara, como si el final le diera justicia. «No, es mentira». Etienne giró hacia él, desesperado. «Primo, estás delirando». El varón lo miró con un cansancio infinito. «Tú eres mi vergüenza». Hubo un silencio pesado. El notario dio un paso atrás, como si viera el abismo legal y moral abrirse bajo los pies de Etienne. El sacerdote bajó la cabeza, sin palabras. Elvira apretó al bebé y sintió que, por primera vez, el mundo podía inclinarse a su favor. No por riqueza, por verdad. El varón miró al niño una última vez. Sus ojos se suavizaron, y su respiración se fue apagando como una vela que al fin deja de pelear con el viento. No hubo dramatismo exagerado, solo paz. Una paz tan profunda que pareció llenar el cuarto. Elvira se inclinó y con respeto apoyó su frente en la mano del varón. «Se fue feliz», susurró. Madame Roux lloró en silencio. El sacerdote se persignó. El notario, aún tembloroso, murmuró: «Esto cambia todo». Etienne no dijo nada. Se quedó parado, derrotado, como un hombre al que le arrancan el futuro de golpe. Porque el apellido que él quería como premio había nacido en brazos de una viuda. Meses después, el valle dejó de hablar como antes. No porque se volviera bondadoso de pronto, sino porque la verdad pesa más que el chisme cuando está escrita y sellada por la muerte. Elvira siguió viviendo en la mansión no como intrusa, sino como madre del heredero. Nunca pidió lujos. Pidió escuela para los niños de los trabajadores, pan sin humillación, respeto sin rodillas en el suelo. Y poco a poco, el apellido Armand dejó de ser solo orgullo, y se volvió amparo, como el varón había deseado. Y cuando Gabriel creció lo suficiente para preguntar por su padre, Elvira no le habló de riquezas primero. Le habló de un hombre sencillo llamado Tomás que la amó bien. Y le habló de un varón que, al final, entendió que un hombre solo vale si sirve para proteger a alguien. El día del entierro el valle olió a barro y a velas. No porque todos amaran al varón, sino porque todos entendían lo que significaba Anne. Cuando cae un hombre así, caen también los equilibrios. La gente llegó en carruajes modestos y en carretas, con sombreros oscuros y manos apretadas dentro de guantes gastados. Los trabajadores de las tierras se reunieron en silencio,
mirando la mansión como se mira una montaña que puede desmoronarse. Elvira caminó detrás del féretro con Gabriel contra el pecho. El niño dormía, ajeno al ruido del mundo. Ella, en cambio, sentía cada mirada como una aguja. Había mujeres que la observaban con dureza y otras con una curiosidad casi hambrienta. Había hombres que evitaban sus ojos, como si el simple hecho de verla los hiciera cómplices de un escándalo. Y, a la distancia, Etienne de Armand avanzaba con el rostro impecable, pero con la mandíbula tensa, como quien ya prepara la siguiente jugada. Madame Rue iba al lado de Elvira, firme, como un muro que por fin eligió que proteger. No baje la cabeza, le susurró. Si la baja, creerán que tiene culpa en Elvira. No la bajó. No porque no sintiera miedo, sino porque ya había llorado suficiente en silencio, como para regalarles también su dignidad. En la iglesia, el sacerdote habló de la fragilidad humana, de la soberbia de los hombres y de la misericordia de Dios. Pero Elvira notó que evitaba mirar demasiado al bebé. Era como si la presencia de Gabriel rompiera la ceremonia con una pregunta incómoda: ¿qué vale más, una moral de palabras o un acto de amparo? Al salir, el aire frío del mediodía le cortó la cara, y fue entonces cuando Etienne se acercó, no con furia, con esa calma peligrosa que tienen los hombres que creen que el tiempo trabaja para ellos. Señorita Sorel, dijo inclinado a Penthouse, mi pésame debe ser duro, perder a un protector tan pronto. Elvira apretó más al bebé. El tono era una provocación. No perdía un protector, respondió, controlada. Perdía un hombre que quiso hacer lo correcto al final. Etienne sonrió con dientes. Lo correcto es un concepto flexible cuando hay propiedades de por medio. Madame Rue dio un paso al frente. Monsieur Etienne, hoy es día de luto. Él la miró, con desprecio disfrazado. Para usted quizá, para mí es día de responsabilidad. Y entonces soltó la frase como quien suelta una cuerda para ver a quién ahorca. Esta tarde, en el salón del ayuntamiento, el notario leerá las disposiciones del varón. Será mejor que asista, para que todos oigan lo que usted pretende. Elvira sintió un escalofrío. El ayuntamiento en un lugar público, un lugar donde el rumor se vuelve sentencia. Allí estaré, dijo, sin titubear. Etienne alzó las cejas, sorprendido de que no temblara más. Qué valiente, qué cansada, corrigió Elvira. Cansada de que los hombres usen la moral como látigo. Etienne se inclinó un poco, y su voz se volvió apenas audible. Hoy verá que el apellido Armand no se entrega por compasión. Se arranca, o se defiende, y se fue. Elvira volvió a la mansión con el bebé. Subió al cuarto del varón, aunque ya estaba vacío de respiración. Allí, frente a la cama, abrió el sobre por última vez para asegurarse de que la tinta seguía allí, firme, como si pudiera borrarse por miedo. Leyó una frase que parecía escrita para ese día. Si el pueblo decide condenarla, que recuerde que la condena sin verdad es pecado. Elvira besó la frente de Gabriel. No te van a arrancar tu futuro, susurró. Ni aunque tenga que hablar delante de todos. Por la tarde el salón del ayuntamiento se llenó. Hombres de traje oscuro, mujeres con mantillas, campesinos que no entendían papeles pero entendían injusticias. El funcionario del pueblo golpeó la mesa para pedir orden. El notario acomodó sus documentos. El sacerdote se sentó al frente, serio, como si fuera juez moral. Y Etienne, en el centro, parecía dueño del sitio. Elvira entró con Gabriel en brazos, acompañada por Madame Rue. El murmullo se levantó como una ola. Algunos se persignaron, otros sonrieron con esa crueldad pequeña de quien se siente limpio porque nunca fue puesto a prueba. Se abre la sesión, dijo el funcionario. Se leerá el documento dejado por el barón de Armand. Etienne se levantó. Antes, dijo, quiero dejar constancia de mi protesta. Este documento fue redactado en condiciones dudosas. Mi primo estaba enfermo, vulnerable, rodeado por personas interesadas. Se giró hacia Elvira. Y una de esas personas está aquí. Elvira sintió que el salón se le venía encima. Aún así, dio un paso. Estoy aquí porque mi hijo tiene derecho a ser nombrado sin vergüenza, dijo. El funcionario miró al notario. Proceda. El notario empezó a leer. La primera parte era formalan propiedades, tierras, obligaciones. Etienne asentía, cómodo, como si todo fuera a desembocar donde él quería. Pero luego el notario llegó a la sección que Elvira temía y deseaba al mismo tiempo. Declaro que el niño llamado Gabriel, nacido bajo mi techo, llevará el apellido Armand y será reconocido como heredero. El murmullo explotó. ¡No!, gritó Etienne y golpeó la mesa. ¡Eso es un escándalo! El funcionario exigió silencio. El sacerdote se persignó. El notario continuó, tembloroso, porque la tinta lo obligaba a decir lo que muchos no querían escuchar. Y declaró además que el difunto Tomás Sorel, esposo de Elvira Sorel, fue hijo de mi sangre. Hubo un silencio brutal, como si el aire se hubiera roto. La gente se miró, algunos abrieron la boca sin palabras. Y Etienne se quedó inmóvil, blanco, como si le hubieran arrancado la máscara con la mano. Mentira, escupió Etienne. Una mentira para robar.
Elvira dio otro paso, levantando el sobre. ¿Quieres llamar mentiroso al hombre muerto?, preguntó, y su voz no tembló. ¿Quieres decir que el varón se inventó un hijo oculto para perjudicarte? Etienne buscó al sacerdote con los ojos, como pidiendo apoyo. Padre, esto es una blasfemia social. El sacerdote respiró hondo, atrapado entre moral y verdad escrita. La iglesia no decide herencias, dijo al fin, con voz tensa. Pero sí advierto que la verdad exige prudencia. Madame Bru alzó la cabeza. Prudencia fue lo que nos exigieron siempre a las mujeres, dijo. Prudencia para callar, prudencia para aguantar. Hoy pedimos justicia. Un traballador con manos agrietadas se levantó desde el fondo. Yo vi a la señorita Sorel cuidarlo, dijo. La vi levantarse de noche, la vi limpiarle la sangre de la tos, la vi sostenerlo cuando nadie quería verlo débil en sí. Eso es interés. Entonces bendito sea el interés. Una mujer mayor habló también. Yo conocí a Tomás Sorel de niño, era un hombre bueno, nunca fue un ladrón, nunca fue un sinvergüenza. Si él era hijo del varón explica tantas cosas. El murmullo cambió de tono. Ya no era solo chisme, era comprensión mezclada con vergüenza colectiva. Etienne, acorralado, levantó la voz. Aunque ese niño tenga sangre, la madre no tiene honor. ¿Vino a buscar nombre y pan? Elvira sintió que le ardía el rostro. Y entonces habló no como discurso bonito, como verdad. Sí, vine a buscar pan, dijo, porque mi esposo murió, y el mundo no alimenta a una viuda por lástima en vaina trabajar. Vine a sostener la vida. Y si alguien quiere condenarme por no morirme de hambre con dignidad, que lo diga ahora, mirándome a la cara. El salón quedó quieto. Nadie se levantó para condenarla. Porque una cosa es murmurar, otra sostener la crueldad con el pecho descubierto. El notario aclaró la garganta. El documento está firmado y fechado. Hay testigos de la letra del varón legalmente. Tin peso. Etienne miró alrededor y entendió que el suelo ya no era suyo. Su voz bajó, venenosa. Entonces el apellido Armand ha caído. Elvira lo miró y respondió con una calma que sorprendió incluso a Madame Bru. No en el apellido Armand. Por fin se levantó. Esa tarde, el funcionario dictaminó lo inevitable. En Gabriel sería registrado con el apellido Armand. Se iniciaría el proceso formal de tutela y administración, con vigilancia para evitar abusos. Y Etienne, aunque no fue expulsado del valle, salió del salón sin aplausos, sin triunfo, con la dignidad hecha jirones. Cuando Elvira volvió a la mansión, no se sintió vencedora, se sintió responsible. Miró a su hijo y entendió que la guerra no terminaba con una lectura, solo cambiaba de forma. Pero por primera vez, el miedo no era el único dueño de su pecho. Si llegaste hasta aquí, deja tu me gusta y suscríbete. Esta historia aún guarda una última herida, y una última bendición que te hará ver todo desde otro lugar. El primer invierno de Gabriel en la mansión fue silencioso, pero no tranquilo. Elvira aprendió que los enemigos no siempre gritan, a veces esperan. A veces te sonríen en misa y te apuñalan con una carta anónima. A veces te ofrecen ayuda para que te equivoques y luego te señalan. Etienne no desapareció, se volvió sombra. Aparecía en el pueblo, hablaba con hombres influyentes, visitaba al sacerdote con frecuencia, insistía en que todo aquello era una mancha que debía corregirse con el tiempo. Elvira lo sabía. Lo veía en la rigidez con que algunos la saludaban, en las puertas que tardaban más en abrirse, en las invitaciones que nunca llegaban. Pero también vio otra cosa. A los trabajadores ya no bajaban la cabeza como antes. Madame Bru, con la autoridad que le daba la casa, empezó a distribuir abrigo y harina en épocas duras sin pedir permiso a nadie. Elvira, a su manera, tomó el legado del varón y lo volvió a acto. Ordenó que se habilitara una pequeña aula en un granero limpio para los niños del valle. Pidió un maestro. Insistió en que un apellido que come solo es un apellido enfermo. Al principio se burlaron. Mira la viuda, decían algunas mujeres. Se cree baronesa. Elvira no respondía, alimentaba, enseñaba, cuidaba. Una tarde, cuando Gabriel ya caminaba torpe por los pasillos, tirando de las cortinas como si fueran montañas, Elvira encontró un viejo cuaderno en el despacho del varón. No era un documento legal, era algo más íntimo, en apuntes de puño y letra, fechas, nombres, pequeñas notas que hablaban de un hijo escondido en Tomás. Elvira se sentó en el suelo con el cuaderno entre las manos. Leyó una línea que la dejó sin aire. Tomás me perdonó sin pedírselo. Me llamó señor hasta el final. Ese fue mi castigo, no haber merecido que me llamara padre. Elvira lloró en silencio, no por el varón, por Tomás, por la vida de su esposo, tan humilde y tan grande, marcada por un origen que nunca reclamó. En ese llanto entendió la moral más amarga. A veces los hijos que más honra tienen son los que menos reclaman. Esa noche, cuando Gabriel dormía, Elvira caminó por la galería y miró el valle. Las luces del pueblo se veían pequeñas como estrellas, y por primera vez, no sintió odio por quienes la juzgaron, sintió lástima, porque vivir atado al juicio ajeno es también una prisión. Al día siguiente,
Ocurrió lo que Elvira no esperaba. El sacerdote pidió verla. Llegó a la mansión con pasos lentos como si cargara culpa. Hija, dijo sin entrar del todo. He estado pensando. Elvira lo miró con respeto pero sin sumisión. ¿En qué, padre? El sacerdote bajó la mirada. En que hablamos mucho de escándalo y poco de misericordia. Se aclaró la garganta. He visto a ese niño en misa. He visto cómo lo cuidas, y he visto cómo los trabajadores te respetan. Elvira no celebró, solo esperó. No puedo cambiar la lengua del pueblo, continuó él. Pero sí puedo decir algo desde el púlpito, que un niño no nace pecado, y que una mujer que sostiene vida merece amparo, no piedras. Elvira sintió que la garganta se le cerraba. Gracias, padre. El sacerdote asintió, con tristeza. También he recibido noticias. Etienne ha intentado conseguir testimonios falsos. Hombres desesperados por monedas. He frenado lo que pude. Elvira apretó la mandíbula. ¿Y qué más puede hacer? El sacerdote la miró a los ojos, por fin, como si la viera entera. Rezar y hablar cuando antes callé. Después se fue. Esa misma semana, una visita inesperada llegó al portón a un anciano notario de la ciudad, distinto al que acompañaba a Etienne. Traía un documento antiguo, archivado, con sellos viejos, relacionado con el nacimiento de Tomás. Era la prueba que faltaba para callar cualquier duda futura. Un registro discreto, hecho décadas atrás, que confirmaba el vínculo de sangre del varón con el hijo oculto. Elvira sostuvo el papel con manos temblorosas. No por mí, sino por la ironía. La verdad había estado guardada en un cajón de ciudad mientras en el valle se destruían reputaciones con susurros. Madame Bru, al verla llorar, le apretó el hombro. Ahora nadie podrá tocarlo, susurró Ru. Ni ello. Elvira miró a Gabriel, que jugaba con un trozo de tela, feliz, inocente, y entendió que el mayor triunfo no era heredar tierras, era heredar futuro sin humillación. Pasaron los años. Gabriel creció con dos historias en el corazón: la de Tomás, el padre verdadero que lo habría amado sin títulos, y la del varón, el hombre que se redimió con una última decisión. Elvira no adornó el pasado, no convirtió al varón en santo ni a Etienne en demonio. Le enseñó a su hijo algo más difícil, un nombre. Le dijo una noche: no vale por lo alto que suena, sino por lo que protege. Cuando Gabriel cumplió 7 años, Elvira lo llevó al pequeño cementerio donde descansaba Tomás. Puso flores sencillas, no lujosas, en sencillas, como él. Este es tu padre, le dijo, el que me amó sin condiciones. Luego lo llevó a la tumba del varón. Y este es el hombre que te dejó un escudo cuando el mundo quería convertirte en herida. Gabriel, con ojos grandes, preguntó: ¿los dos me querían? Elvira tragó saliva y respondió con la verdad más limpia que tenía: sí, pero cada uno aprendió a querer a su manera. Y tú, hijo, vas a aprender a querer mejor que ellos. A veces, al atardecer, Elvira se quedaba sola en la galería y recordaba la mano del varón tocando la manta del recién nacido. No era romance de cuentos, era algo más raro y más fuerte, en dos vidas heridas encontrándose en el borde de lo inevitable. Un amor sin promesas de futuro, pero con dignidad hasta el final. Y allí está la inversión moral que nadie vio venir en el varón, que creyó morir sin herederos. En realidad ya había sido padre. Y el hijo que escondió Tomás fue quien le dio la continuidad verdadera. El apellido no se salvó por el poder, se salvó por el silencio noble de un hombre humilde y por la valentía de una mujer que no aceptó ser condenada por sobrevivir. Si esta historia te dejó pensando, deja tu me gusta y suscríbete. A veces, el amor no llega para quedarse, llega para salvar lo que será eterno: la dignidad, la verdad y el futuro de un hijo.